bendición poder estar una tarde más compartiendo. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos muy contentas de poder llegar hasta tu casita o donde te encuentres en estos medios de comunicación que hoy tenemos y que podemos utilizar para bendición, para poder compartir de la palabra y del evangelio. Hoy estamos muy contentas de poder estar aquí, estamos fascinadas por todo lo que el Señor nos ha estado enseñando todas estas semanas. Ya estamos en nuestra cuarta transmisión, en nuestra cuarta joya. Así que gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este proyecto, gracias porque nos permites también aprender juntos y así como nos han hablado estas mujeres a nuestra vida, espero que también estén hablando a tu vida. Hoy estoy muy contenta porque, como bien lo decía nuestra pastora y lo hemos platicado en estas transmisiones, después de varios mesecitos de descanso, hoy podemos estar siguiendo en esta llamado que el Señor nos ha dado, y hoy nos acompaña mi querida amiga Rosy, que desde hace un buen ratito ya no estaba. Ya desde hace tiempo ya no me querías invitar, ¿verdad? No, creo que tú cerraste conmigo la última vez. Sí, es cierto, ¿no? No recuerdo la verdad, pero pues gracias a Dios estamos aquí, Yuli, ya en las transmisiones. Se extraña cuando no está uno también, pero es importante que tengamos esa comunicación con ustedes, que ustedes puedan poder recibir poco o mucho de lo que nosotros estamos recibiendo también de parte del Señor para nuestras vidas, y queremos que ustedes conozcan a ese Dios que está haciendo cosas maravillosas en la vida de las mujeres. Y pues, ¿por qué no? Pues puedes invitar también a alguna compañerita, amiga, mamá, prima, a que pues pueda escuchar también, pueda ver las transmisiones que se están dando. Se están tratando temas muy importantes que nos van a edificar y nos van a ayudar a seguir creciendo aquí, el hoy y el mañana, ¿no? Como mujeres, ¿no? Nosotros. Así es. Gracias, Yuli. Gracias a ti, Rosy, porque siempre es un gusto poder escucharte. Y Connie, mi querida Connie. Pues es un gusto, es un honor el poder estar nuevamente con ustedes. Qué gran bendición, hermosa, preciosa. Dios te tiene una palabra muy bonita el día de hoy preparada para ti. Así que ponte cómoda. Si quieres tomar anotación o si no quieres volver a escuchar también este video, ¿qué es? Transmisión, se me fue la palabra, perdón, que la vuelvas a escuchar, ponte cómoda, porque en verdad que estas semanas que hemos estado hablando de estas mujeres tan poderosas, pues tiene que despertar en nosotros esas cualidades que hemos estado destacando de cada una de ellas. Así que pues ponte con todo tu corazón para recibir lo que Dios tiene. Puedo sumar a quizá la palabra asignación, tomar la asignación que el Señor nos ha dado en este tiempo. Hablábamos la semana pasada del rol que tenemos como mamás, el trabajo que tenemos como mamás. Hablamos también, por supuesto, de la importancia de confiar en el Señor. Cuán importante es confiar en el Señor en todo tiempo, en toda prueba. Y también, por supuesto, hablamos de esa humildad, de levantarnos por nuestra casa, de levantarnos por nuestra familia cuando hablamos de Abigail. Y hoy también tenemos una mujer preciosa de la que, así como en las dos anteriores, no se habla mucho a lo mejor, y son de esas mujeres que de repente pareciera que pasan desapercibidas. La joya que envuelve en este pasaje es algo que definitivamente va a retar mucho nuestra vida. Pero antes yo quiero invitarte también para que, así como compartamos esta transmisión, le demos like, pero también que compartas todo el contenido que tenemos, ¿no? Como Casa Avivamiento, como Departamento de Mujeres en Victoria, puedas compartir desde Spotify todas las canciones, todas las alabanzas que tenemos, que estoy segura van a ser de bendición para tu vida, todas las conferencias, las prédicas. En YouTube también estamos. Todas las conferencias que ya están en redes. Es tiempo de poder llenarnos de la palabra, de edificarnos juntos, y tenemos material para poder hacerlo y poder conocer esos planes que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. Y bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Hoy vamos a hablar de una mujer que, como bien lo decía, quizás podría pasar desapercibida, pero hay algo importante que nos enseña. Queremos hablarte hoy de Abisac. Y tú dirás, Abisac. Tú dices, ¿dónde viene? ¿Dónde está esa joya? ¿No?
La vemos en ¿A poco es bíblico? La vemos en Primera de Reyes 1:3, si me haces favor, Connie, de poder leerla, creo que ahí la tienes. A ver, la leo Ahí está. directo. Bueno. La tenemos en nuestra pantalla. Dice, así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron a una tsunamita llamada Abisac y se la llevaron al rey. Como lo comentamos en la primera transmisión, te invitamos para que no solamente te quedes con el pasaje que habla de la mujer, ¿no? Con el pedacito que habla, sino que puedas leer completamente el pasaje, un capítulo antes, un capítulo después, que podamos entender el contexto de lo que estamos hablando. Eso definitivamente va a traer una riqueza a nuestra vida y vamos a entender el tiempo, ¿no? Estamos examinando sus vidas. ¿Qué estarán sintiendo estas mujeres en este tiempo, no? Vimos a una mamá preocupada por la situación que estaba pasando su hija. Vimos a una mujer casada con alguien, un hombre necio, ¿no? ¿Cómo es nuestra actitud cuando estamos casadas con un hombre que no conoce del Señor, que sus acciones son totalmente negativas? Y hoy vamos a hablar de una mujer, dice acá, una joven mujer, tsunamita. Y ese es un tiempo en el que el rey David estaba muy enfermo, ¿no? Ya estaba grande. Así es. Era adulto mayor ya. Era Adulto mayor. Era adulto mayor. Había peleado 1,000 batallas, estaba muy, muy, muy anciano. Y perdón, ya sé cómo la semana pasada. Y la tarea de Abisac, de esta mujer, era dar calor a una persona de la tercera edad, ¿sale? No solamente cubriéndolo con mantas, sino se esperaba que ella, dice la Biblia, se metiera en su cama y le diera calor al rey, ¿no? Dice la Biblia que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Para eso es que Abisac había sido traída, había sido llamada. Y si bien en la Biblia no hay un dato exacto de qué estaba sintiendo Abisac en ese momento, cada vez que ella pues hacía esa tarea. Pero podemos imaginarnos, ¿no? Era una mujer joven, era una doncella. Joven, bonita. Joven, bonita. Quizás tenía toda una vida por delante, quizás desde pequeña, ¿no? Ella pudo haber tenido el sueño, ¿no? De decir, ay, ¿con quién será que me vendrá a pedir? Porque recordemos que en ese entonces, pues ellas no podían escoger, ¿no? Sino que eran escogidas y al saber que era una mujer muy hermosa, pues ella decía, no, pues estaba segura de que iba a ser un rey, pero no sabía que ese rey iba a ser pues el rey David y quizás ya no estaba en sus mejores años, ¿no? En su etapa de gloria, en su etapa de triunfos en las guerras y no, ya no estaba en ese momento, ya sus años habían pasado, era un hombre que había dado todo de sí, había sido fiel al Señor, un hombre, como dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, ¿no? No sé si ella a su edad, a su corta edad, yo creo, podía dimensionar lo que el rey David representaba, lo que este hombre, conforme al corazón de Dios, que quizás se equivocó, hizo muchas cosas, pero conforme al corazón de Dios, y ahora a ella le iba a tocar ser ese calor humano para este hombre que estaba quizás al borde de la muerte, ¿no? Muy enfermo, no sabemos qué enfermedad realmente le atacó, pero las personas mayores podrán decir, no, bueno, pues es que ya quizás ahora los fríos son un poco más intensos, ¿no? Yo he visto gente mayor que anda con su suéter, ¿no? Así toda tapadita, ¿por qué? Porque el frío ya les pega mucho más, ¿no? No sé, ahí habría que hacer un estudio, ¿no? ¿Por qué esto sucede? Pero realmente ella fue llamada para poder darle calor al rey y quizás, no sé si era su sueño, ¿no? Como inicié diciendo, no sé si era su sueño, pero ¿qué actitud tuvo ella de obedecer? Y creo que esa es la palabra clave, ¿no? Así es. La ¿Qué obediencia. actitud tuvo al obedecer esta orden que le estaban dando, ¿no? De alguna forma, a lo mejor para ella no fue muy agradable el estar acostada con un hombre ya de 70 años, pero ella lo hizo, ¿no? Y es algo que de alguna forma nos pone a pensar cuáles son los sentimientos que nosotros podemos tener o cuál es nuestra actitud hacia nuestras propias responsabilidades.
¿no? Sí. Lo vemos en el hogar, con nuestros esposos, con nuestros hijos, en el trabajo, en cualquier lugar. Cada uno de nosotros como mujeres tenemos una encomienda, ¿no, Rosy? Así es, y pues yo creo que también tiene que ver mucho la manera en cómo esta mujer creció en principios, ¿no? En valores, en el amor de Dios que le inculcaron sus papás, ¿no? Para tener esa actitud de obediencia y estar en el lugar donde le dijeron que tuviese que estar, ¿no? En este caso, pues con el rey, ¿no? Estar allá dándole calor. Quizás no sabemos también cómo se sentía ella, ¿no? Quería, no quería, ¿no? Pero estaba sometida y con esa humildad dijo, sí, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estaba formada en esos principios de obediencia. Algo que nos enseña la Biblia es que nosotros hemos sido llamados a un propósito. Tenemos un llamado. Tú y yo tenemos un llamado y un propósito. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, tú tienes una asignación. En ese lugar donde tú estás, Sí. tú tienes una asignación, tienes una responsabilidad, ¿no? Y el Señor siempre va a demandar de nosotros lo mejor en esa en ese llamado o en ese lugar al cual nosotros fuimos llamadas. Y tenemos que hacerla con la mejor capacidad que nosotros tenemos, como escribió el apóstol Pablo, y decía, ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Primera de Corintios 4:2 habla eso. Y ese ratito yo recordaba un versículo que hablaba de esto, pero por ahí lo tienes que es un versículo que a mí me encanta y es un lema para mi vida, definitivamente. Es Colosenses 3:23 y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hace algún tiempo, hace unos mesecitos, yo entré, lo platicaba bueno, un poquito en la transmisión pasada, entré a trabajar. Y era algo muy diferente a lo que por años yo venía haciendo, ¿no? Entonces, habían cosas que decía, hoy esto como que no me gusta, esto como que me aburre, esto como que no. Y siempre había una vocecita que me decía ahí, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Porque aún en cada una de nuestras actitudes estamos reflejando el amor de Cristo, estamos reflejando la gloria de Cristo, estamos reflejando ese testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿no? De repente por ahí te topas con personas en el trabajo, en el ministerio, en el liderazgo, que dices, ay, 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 nos pasa un poco, ¿no? Que decimos, ay, Señor, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra actitud de obediencia ante ellos, ¿no? Desde el punto de lo estamos amando como Cristo nos ama amar al prójimo, ¿no? En casa hay cosas que nos gustan, no nos gustan. Cuando nos habla la Biblia, ¿no? A veces, ¿no? De que tenemos que atender al marido, ¿no? Ay, hay veces que después de un día rendido de trabajo, ¿no? Y que todavía pidan cafecito, ¿no? Dices, pero bueno, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, ¿no? Y lo hacemos en esa obediencia y lo hacemos por amor con nuestros hijos, ¿no? Que cada rato están pidiendo de comer. Muchas veces es muy difícil, ¿no? Tomar este rol porque, como bien dice Yuli, a veces pues ya estamos cansados de todo el día, cansados de existir. y el volver o dar más de ti a veces es difícil, ¿no? Y no solamente en casa, ¿no? Yo creo que también en el trabajo, ¿no? Ha sido alguna situación el tratar con personas. Aquí y dice, todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Creo que ante todo quienes trabajan en un ambiente secular quizás pues tenemos una responsabilidad, ¿no? Yo en mi caso pues mi responsabilidad con mis pacientes, ¿no? El saber que trabajamos con vidas, el saber que trabajamos con personas que pues requieren atención, requieren el trato, ¿no? El buen trato, pero pues también saber que a veces se puede tener una situación de conflicto, ¿no? Con las personas, porque pues sabemos que trabajar con las personas pues hay diferentes maneras de pensar, diferentes formas de sentir, entonces tenemos que esforzarnos
en esa parte, ¿no? Y quizás ahí a veces es donde nos cuesta y tenemos que a veces apretar un poquito, ¿no? A mí a veces me pasa en el trabajo, ¿no? A veces quizás soy muy blanda, ¿no? En algunas cosas y necesito apretar un poquito más, ¿no? Necesito, quizás a veces hay personas que dices, tú son mi piedrita en el zapato, pero a veces tú eres la piedrita en el zapato de algunas otras personas, ¿no? A mí me ha tocado, a veces tenemos mucho trabajo y ya me ven así como que, ay, ya trae más, ya trae más gente, ¿no? Ya va a operar a otra, ¿no? Ya va a meter a alguien más y entonces, pues eso a veces crea conflictos, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que debemos de hacerlo con todo nuestro corazón. Abisac, en ese momento, yo no sé, cuando le dijeron, ¿sabes qué? Has sido elegida para ser una de las esposas del rey, porque no iba a ser nada más una doncella que le iba a dar calor, sino iba a ser pues la reina, ¿no? Iba a tener el título completo, aunque quizás habla, ¿no? Nos comenta la Biblia que no hubo una situación de intimidad entre ellos, pero ella era la reina, ella representaba esto para el rey. Entonces, cuando ella recibe el llamado, pues viene aquí una situación de lidiar con un viejito. Lidiar quizás, pues, sabemos cuando una persona a veces es mayor, a veces son muy repetitivos en algunas cosas, ¿no? Y yo creo que es algo normal de la vida porque pues tienen tantos años de experiencia que a veces nosotros queremos hacer las cosas de una manera y ellos dicen, no, es que es así. Así se tiene que hacer y sácalos de su molde, no se puede, ¿no? Y quizás el lidiar, ¿no? Una joven tener que, pues, ser sumisa, ser obediente, que estar a la orden de lo que el rey le pidiera en el momento que lo necesitara, pues requería mucho valor, requería mucho trabajo, requería mucha obediencia de parte de ella, ¿no? Como lo es así, yo me asimilo a los trabajos, ¿no? Que nosotros tenemos en el ambiente secular, en la iglesia, en la casa. Tenemos nosotros que mostrar esa obediencia, esa fidelidad. Y ahorita hablábamos con Rosy, ¿no? Decimos, pues realmente es que no solamente había obediencia en ella, había muchas otras cualidades que ella tenía que la hacían desarrollar y que muy seguramente habían visto esas habilidades que ella tenía, por eso estaba en el lugar donde estaba. Tomemos en cuenta, y por eso también de aquí viene lo que es una autoridad. No vas a poner Dios no va a poner a cualquier persona en un ámbito de autoridad. Cuando a algunos nos toca tener ese tipo de trabajos, ese tipo de actividades donde tú representas una autoridad o representas a alguien que va a ser sumiso a la autoridad, pues es una gran responsabilidad y no ponen a cualquiera. La persona tiene que estar preparada y calificada para el puesto que se le está pidiendo. Y es que sea a lo mejor un servicio o un trabajo que anhelemos o no, que esperemos o no. Debemos saber que pues Dios nos ha llamado para este tiempo en particular. Dios nos ha llamado para una asignación, para este momento en especial. Y debemos hacer lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y si de repente batallamos con esto, como lo decíamos en la primera transmisión, pídele al Señor, ¿no? Que si hay algo que no nos está permitiendo cumplir esa asignación, pues sea el Señor el que nos ayude, ¿no? Pídele al Señor, mira, yo estoy trabajando, estoy batallando con esta parte, con esta área, y el Señor te lo va a dar, porque el Señor sabe, conoce nuestro corazón, y sabe, ¿no?, con qué corazón le servimos. Ahorita decía Connie, ¿no?, lo asemejamos un poquito en el servicio, en los trabajos seculares, en casa, desde a lo mejor cuando no te gusta ir a la junta vecinal, ¿no?, y dices, ay, otra vez, ¿no? Desde a las juntas de escuela. Las juntas de escuela, desde ahí es nuestra actitud está siendo modelada, nuestra obediencia está siendo modelada en el ministerio. Híjole, a veces es fuerte, ¿no? Todo lo que el Señor nos permite enfrentar y cómo a veces nos cuesta ser obedientes, ¿no? Nos cuesta, pero amamos, creo que más al Señor, y el Señor es el que pone en nosotros pues ese sentir correcto de poder hacer las cosas y esa dependencia también a Él. Y tenemos claros que Abisac fue una mujer que fue obediente, ¿no? En primer punto, fue obediente. ¿Cuál es nuestra actitud? Y puedo preguntarlo, ponerlo sobre la mesa. ¿Cuál es nuestra actitud cuando a veces nos piden hacer algo que no queremos hacer? ¿Reconocemos al momento
o nos cuesta a veces un poquito darnos cuenta si estamos tomando una buena o una mala actitud. Sí, eso es importante lo que dices, porque sobre todo nosotras las mujeres, hace rato escuché, estábamos platicando, ¿no? Y decías que las mujeres somos muy hormonales, ¿no? Entonces solemos reaccionar al momento en las situaciones presentes que se dan en nuestra vida, y a veces podemos decir cosas que no queremos decir, cosas que sentimos al momento, ¿no? Entonces, la actitud que nosotros debemos de tener es una actitud conforme al corazón de Dios, y para eso necesitamos que el Espíritu Santo pues pueda guiar nuestras vidas, pueda guiar tu vida también. Antes de hacer una cosa, pues hay que meditar. Alguna vez a mí me dijeron, cuando tú vayas a tomar una decisión o cuando tú vayas a hacer algo, piensa esto, y me dieron como un tip: ¿qué haría Jesús en tu lugar? Es una pregunta. Y yo decía, wow, sí es cierto, ¿no? Porque te pones a ver, ¿qué es lo que el Señor Jesús haría en mi lugar en estos momentos? Y te sorprendes cuando encuentras la respuesta, porque a veces no es la respuesta que tú quieres escuchar o lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque es lo contrario a lo que el Señor te ha mandado a hacer. Entonces, llegar a esa madurez, necesitas tener las herramientas y tener presente primeramente a Dios, para que el Espíritu Santo vaya manejando tu vida, vaya formando, ¿no? Ese corazón de servicio, de amor, de humildad, ¿no? Y de obediencia en cada una de nosotras, que nos ha costado y nos cuesta bastante a nosotras las mujeres. Solemos reaccionar de una manera rápida y no pensamos a veces, y podemos lastimar a las demás personas que están a nuestro alrededor. Entonces, esta mujer que estamos viendo ahorita nos enseña bastante, muchísimo. A mí me gusta mucho así estudiar la Biblia, ¿no? Pero cuando dices, bueno, nada más vienen 3 versículos de esta persona, entonces ¿qué más podemos aprender de ella, no? Pero eso te da pie a que tú puedas involucrarte a buscar más acerca de la vida de esta persona, investigar, ver el contexto de por qué pasan las cosas, ver el antes y ver el después, y te encuentras con una enseñanza grande y profunda de lo que podemos aprender en la vida de estos personajes. Y ahorita con estas mujeres que se están leyendo y se están estudiando, aprendes muchísimo. La vida de Abisag que estamos viendo, ¿verdad? Entonces sí, te enseña mucho, sobre todo la obediencia, el sometimiento, la humildad, y también te puede enseñar también que si sabes que has sido llamada para un propósito específico, por muy pequeño que sea esa situación o el propósito que te llamen a hacer, es un propósito para el cual tú has sido llamada, ¿no? Quizás dicen, no, pues lo pasan, ¿no? Desapercibido, 2, 3 versículos hablan de ella y bueno, pues ya pasamos, ¿no? Pero nos enseña muchísimo. Ella fue fundamental para lo que viene más adelante también, porque ahí viene una disputa de gobierno y que así yo quiero acá, y entonces ella es parte fundamental en ese tiempo y en ese momento, para lo cual ella hizo, ¿no? Y sí, nos enseña muchísimo la obediencia a nosotras las mujeres. Entonces hay que tomar en cuenta todo lo que el Señor nos está enseñando a través de ella, que es la obediencia. Y es que yo creo que este es un tiempo precioso en el que el Señor nos está llamando a escudriñar la Escritura, ¿no? Esto es algo que el Señor nos está poniendo en nuestro corazón a leer, a escudriñar, a buscar el significado y ver qué te enseña. Y es ahí donde nosotros escuchamos literal la voz de Dios hablando en nuestras vidas, ¿no? Cuando meditamos, cuando escudriñamos, de repente yo había estado estudiando cada una de esas mujeres y me quedaba pensando en mi cama, oye, pero sí es cierto, ¿no? Esta mujer así hizo así. Yo decía, wow, ¿no? Porque nos empezamos a literal alimentar, a comer la palabra de una forma tan hermosa y preciosa, que definitivamente será en nuestro corazón, que en casita tú lo puedas experimentar, porque la obediencia que tuvo Abisag en este tiempo con el rey David fue algo tremendo. Y es que hoy en día la obediencia
que debemos tener a Dios debe ser algo, lo vemos como algo natural. Cuando nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo y vemos todo de lo que el Señor nos ha dado, todo cuanto el Señor nos ha restaurado, ¿no? Nuestro pastor nos ha estado animando mucho a leer el libro de Efesios, específicamente el capítulo 1, donde habla de todas las bendiciones que vienen de lo alto que el Señor nos ha dado. Cuando dice que somos bendecidas, cuando dice que somos hijas, cuando dice que somos escogidos, cuando dice que somos adoptadas, ¿no? Y tantas cosas hermosas que habla en el libro de Efesios. La obediencia se vuelve una respuesta lógica, una consecuencia natural a todo lo que el Señor nos ha dado, al amor que el Señor nos ha dado y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Imagínate, mandó a su Hijo para que muriera por ti, para que cargara con cada uno de tus pecados. Dice la palabra en Isaías que Él cargó en esa cruz nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Él ya hizo absolutamente todo, y como lo hemos aprendido en la iglesia, cuando Él dijo consumado es, todo estaba hecho, absolutamente todo. Entonces, la vida de obediencia a Dios es una vida que debemos entender como un fundamento sólido, ¿no? Que nos capacita para enfrentar cada una de las pruebas que vivimos en este caminar con el Señor, ¿no? Pero nos capacita para enfrentar cada una de ellas sin derrumbarnos, sin caernos, porque sabemos a quién obedecemos, sabemos en quién confiamos, y de esa forma es como tratamos de vivir y como queremos que tú vivas, porque funciona, porque es la forma en nuestro diseño original que desde un principio debimos haber vivido, ¿no? Y número uno, pues algo poderoso que pasa cuando nosotros recibimos o cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, mujer, es que traen una bendición tremenda a nuestras vidas. Dice la palabra en Deuteronomio 11:26. Dice: he aquí yo pongo por delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os percibo hoy. Hay una versión que dice: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Dice ahí, bendición si obedecieres. Bendición si obedecemos. Dios no nos impone nada, no nos obliga a hacer absolutamente nada. Lo que hacemos, lo hacemos porque le amamos, porque somos libres. Me encanta esta parte, libertad, porque no somos libres. Muchas veces decimos, somos libres de hacer lo que queremos. No, somos libres para obedecer a Dios. Antes estábamos esclavizados, estábamos atados al pecado, pero hoy somos libres para poder caminar con Dios, para obedecer a Dios. Pero nosotros decidimos, Dios no nos impone nada. Como sus hijos tenemos esa libertad para escoger si le obedecemos o no. Que lo desea Él, sí, claro, fervientemente. Y esto es un cimiento, ¿no? Es un cimiento para cada uno de nosotros. Es el que tú puedas aprender a obedecer, obviamente, los mandatos de Dios. El que tú aprendas eso. A veces nuestra carnita quiere mandar, quiere dominar, quiere rebelarse, quiere hacer muchas cosas, pero aquí te dice: te he puesto dos caminos, la bendición y la maldición. Escoge tú qué quieres, ¿no? Muchas personas que han conocido de la palabra, que han conocido de Dios y se han alejado, han interpuesto una barrera totalmente donde están negando esa obediencia, no quieren obedecer a lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque piensan que es aburrido, piensan que no se pueden divertir. He conocido algunas personas, ¿no? que se han alejado de lo que Dios quiere, manteniendo una vida rebelde, una vida alejada de lo que Dios es. Y cómo es que en este texto fácilmente nos resume que te recomienda, ¿no? Porque Dios es un caballero. Dios nunca te va a imponer algo que tú no quieras, pero sí te recomienda, así como cuando vas a algún restaurante o a algún lugar donde te vendan, quizás a los que les gusta el chocolate, ¿no? Una taza de chocolate, y te dicen, pues
Te recomiendo porque pues está muy bueno, ¿no? Porque ya muchos se lo han llevado y está muy bueno. Entonces, así también es esto. Dios te recomienda, escoge la bendición. No te desvíes, no te vayas a un camino de maldad. Date cuenta que el tiempo se está cortando y así como tenía que tomar una decisión y obedecer, ser obediente, pero para que fuera bendecida, no para que ella fuera maldecida. Necesitas hoy empezar a tomar decisiones firmes, necesitas hoy poner esos fundamentos, ese fundamento importante, ese cimiento importante en tu vida que es la obediencia a Dios. Si tú aprendes a obedecer a Dios en todo lo que Él te diga, créeme que a la vuelta, quizás al principio te será molesto porque sentirás como unas cuerdas de amor, ¿no? Como esas cuerdas que no te dejan moverte hacia donde tú quisieras, pero al paso de los días, al paso de que tú vas viendo la obra perfecta que Dios comienza a hacer en tu vida, te vas dando cuenta que todo eso que tú en algún momento te resistías y no querías, Dios lo va transformando en algo de bendición. Dios lo va transformando en un camino con un cimiento de bendición. Así es. Fíjate que hay una palabra que dice en la Biblia que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para todos sus hijos. Entonces, Dios siempre va a querer el bien para nosotros. Y cuando nosotros obedecemos y somos obedientes a lo que Él nos habla, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo tú vas a saber que es la voz de Dios la que te está hablando? ¿O cómo tú vas a saber qué es lo que Dios está ordenando, no? Para tú llegar a eso debes de tener una relación, una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, porque cuando hay una comunión, conoces a la persona, conoces a Dios, conoces su corazón y sabes qué es lo que hay en su corazón, sabes cuál es su voluntad. Entonces, cuando a ti te vengan situaciones en las que tú tienes que ser obediente y digas, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Entonces, cuando nosotros tenemos esa comunicación con el Señor, el Espíritu Santo te va a dar paz y te va a dar tranquilidad a tu corazón de saber que la obediencia la tienes que hacer. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor te está mandando a hacer. Entonces, es muy importante que tengamos esa comunión con Dios para que nosotros tengamos esa actitud de obediencia hacia lo que se nos está presentando en el momento. Por eso, cuando nosotros estamos ejerciendo eso, vienen las bendiciones del Señor, porque todo va añadido. Si tú tienes la comunión, si tú estás con Dios, las bendiciones de Dios vienen a ti. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo algo incorrecto, estamos haciendo algo correcto y vamos por el camino derecho, ¿no? Y vamos vamos caminando bien, ¿no? Y vamos haciendo todo bien. Me encanta el capítulo 28 de Deuteronomio, porque algo que nos habla es que las bendiciones van a seguir a aquel que es obediente, ¿no? Leemos en 28:2 como dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán, ¿no? Vemos como en este capítulo, siempre. Vemos como en este capítulo, vemos, híjole, bendiciones de todo tipo, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo cada una de estas, el Señor las prometió al pueblo de Israel. Pero vemos cómo hoy en día, esas bendiciones, cuando nosotros obedecemos, el Señor nos las da a cada uno de nosotros y dice, y nos acompañarán para siempre, cada día de nuestra vida, si vivimos en obediencia. Cuán importante es lo que decía Rosy. ¿Cómo saber qué es lo que el Señor a qué te está llamando, ¿no? Saber cuál es el camino que queremos seguir. Por supuesto, cuán importante es la comunión con el Señor, el poder estar atento, sensible a lo que el Señor tiene para mi vida en este tiempo. Y cuán importante es adentrarnos en la lectura de la palabra, porque ahí es el Señor donde te va a estar hablando, ¿no? Cuando decimos, ay, es que me gusta este chico, ¿no? Y tú dices, no, este es para mí, yo sé que el Señor me lo mandó porque me lo puso en el momento en que yo estaba, pero ni es cristiano, ¿qué dice la Biblia?
No te cases en yugo desigual, no te unas en yugo desigual, ¿no? Entonces, desde ahí ya sabemos lo que el Señor nos está mandando. Entonces, tenemos que estar también muy conectados con lo que dice la palabra del Señor y tener claro que cuando nosotros vivimos en obediencia, estas bendiciones nos van a seguir siempre, porque es una promesa que viene del Señor. No es cuando esté de buenas, cuando esté de malas, no. Siempre, cada día de tu vida te va a seguir cuando nosotros vivimos en obediencia, porque esto nos va a llevar a tener dirección y vida en todo tiempo. Llevar una vida de obediencia realmente es un reto y solamente es para valientes. Así que si tú te consideras una mujer valiente, una mujer esforzada, esto es para ti. Llevar una vida de obediencia es una piedra fundamental en la edificación de nuestra vida. Yo he visto personas, ¿no?, que a veces, ay, no, es que servir a Dios, no, soy joven, yo tengo mi vida por delante, yo quiero salir, quiero vivir, quiero disfrutar, pero en ese disfrute vas perdiendo partes de ti, vas perdiendo partes de tu alma y te van dañando, te van lastimando. Por eso yo te digo que esto es para valientes y solamente aquellos valientes se van a atrever a llevar esa vida, a llevar esa dirección que Dios quiere para ti. Dios no quiere el mal. Como decía, amado, dice la palabra, ¿no? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, tiene que haber un nivel entre ambas, ¿no? Entre tu vida y tu alma, tiene que haber una prosperidad. Si tú te has alejado de Dios y estás llevando una vida que no está agradando a Dios, lo vas a sentir porque tu alma está insatisfecha, porque tu alma tiene dolor, porque quizás tienes problemas con tu esposo, con tu familia, con tus hijos, quizás estás viendo a los hijos perderse en las drogas, en el alcohol y ves que se te están yendo de las manos y no puedes hacer quizás nada, ¿no? En ese momento. Es tiempo de que nosotros volvamos a estos fundamentos nuevamente y que nosotros podamos regresar a estas sendas. Recuerda, esto es solo para valientes. Y yo creo que tú eres una mujer valiente, una mujer esforzada que puede hacer esto. Así es. Y es que tener una dirección correcta, es algo que como bien decías, Connie, nos reta, ¿no? Porque el camino de la obediencia es corto y derechito y recto, ¿no? Trazado y dirigido por el arquitecto perfecto que es Dios, ¿no? Seguirlo requiere determinación, pero también requiere algo que muchas veces nos cuesta trabajo, que es un compromiso real. ¿Con quién tienes un compromiso? ¿Con quién realmente estás comprometiendo tu vida, tus emociones, tu sentir? ¿Cuál es el compromiso real que tienes? Porque es un compromiso real y continuo, ¿no? Puede que a veces parezca, dijera, en un principio un sacrificio, y a veces lo va a ser, ¿no? A veces sacrificamos algunas cosas, pero ¿sabes una cosa? La recompensa es grande, porque el Señor no se queda con nada y el Señor es fiel. Dice en Deuteronomio 5:32, de hecho, no sé si lo puedas leer. Dice, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten una larga vida en la tierra que van a poseer. Wow. Dice, ni a izquierda ni a derecha. El camino es recto, ¿no? Entonces, sabemos que al final del camino, el caminar en la tierra, en este mundo es así. Pero realmente lo que nos espera es una vida con Cristo en eternidad, cuando somos obedientes a Él. Dice la Biblia, ¿no? Que construyamos en el reino, ¿no? Construyamos allá arriba, ¿no? Entonces, cuán importante que en esta vida que el Señor nos presta, nosotros podamos caminar en obediencia, en esa dirección correcta, ¿no? Y créanme que en lo personal, y creo que podemos considerar en esta parte, si alguna vez podemos llamarle sacrificio a algo, en Cristo no lo es, ¿no? Porque el Señor nos da aún más de lo que nosotros merecemos. Así es. Primera de Corintios 15:58 dice, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.
Esto quiere decir que tú puedes tener una claridad en el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo no sé, recién yo hablaba con mi hija estaba viendo unos accidentes ahí que habían pasado y ella estaba así como espantadita, ¿no? Y le digo, mira, le digo, Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito. Y sí es cierto, algunas veces por errores, por querer jugarle al peligro, perdemos ese propósito, pero Dios tiene un propósito para tu vida, así que si tú te cuidas, Dios va a mantener ese propósito. Pero ahora, ¿tú conoces cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Mi hija tiene 6 años, es pequeña todavía, quizás ella dijo, ¿a poco? ¿Y qué es eso del propósito, no? Ya le surgió una duda, pero yo no sé cuántos años tienes tú y no sé si sabes cuál es el propósito por el cual Dios te tiene en esta vida. Quizás sea hablarle a alguna persona, quizás tu propósito sea ganar muchas almas, no sé. Cada uno tenemos un plan y un propósito que Dios ha puesto en nosotros, una asignación. Y hasta que nosotros no cumplamos esa asignación, no vamos a poder nosotros desarrollarnos. Así como a veces también hay espíritus que nos quieren venir a afectar, pero tienen una asignación en contra de nosotros y no están tranquilos hasta que hasta que nosotros no caemos, ¿no? Quizás a veces algunas personas tienen problemas con la ira, con el enojo y parece que de repente ya lo dejan, ¿no? Ya lo dejan y al rato otra vez viene como un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay espíritus que tienen asignaciones contra nosotros y esos están ahí, miren, al pie del cañón. Entonces, tú también tienes una asignación en Dios, pero esta es una asignación para bien, es una asignación que Dios ha puesto. Entonces, tú tienes que tener esa claridad en el plan y el propósito. Y recuerda, como dice esta palabra en 1 Corintios 15:58, tu trabajo, todo lo que tú hagas para el Señor no es en vano. No, mira, siempre lo digo, el trabajo para el Señor es el mejor. Y el mejor pagado, yo lo digo también, ¿no? Porque el que mejor paga es Dios. Y no hablo de dinero. ¿Sí? No hablo de dinero. No hablo de lo monetario, no hablo de lo económico. Aunque también está incluido, también está incluido, pero en general, o sea, la satisfacción que hay en tu alma, la seguridad, el saber que eres hijo del creador de todo, el saber de que hay un Dios que te protege, que hay un Dios que está delante de ti, que no serás avergonzado, que va a pelear por ti, que va a ir por ti, no te va a dejar. Yo creo que tú debes de saber quién está de tu lado, quién está de parte de ti, para que tú empieces a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es mi plan? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué creaste? Si tú tienes todavía esa duda, pregúntaselo a Dios, pregúntale al Espíritu Santo y a través de esa comunión que hay, Dios te va a ir guiando en ese camino recto. Esta semana tenía la oportunidad de visitar a una mujer que en la plática me decía, yo realmente, pues no sé ni por qué estoy viva, me decía, ¿no? Yo si me muero, pues mejor, me decía, ¿no? Me da igual, ¿no? Y platicando con esa situación, yo le preguntaba acerca de su propósito, ¿no? Y me decía, no, pues no tengo, ¿no? Mujer, si tú estás enfrentando estos pensamientos, yo quiero decirte que en Cristo tenemos propósito. Antes de yo conocer del Señor, si tú hubieras preguntado mi propósito, híjole, mi propósito estaba más que perdido, más que desvirtuado, más que hay una palabra que utilizamos, que hablábamos hace un ratito, más que perdido, ¿no? Nada que ver, no, absolutamente nada, con cosas finitas, con cosas terrenales, con cosas que realmente ni siquiera edificaban mi vida ni nada. Hoy en día el Señor nos ha dado un propósito a cada una de las mujeres que estamos aquí, a cada una de las mujeres de casa. Dios les ha hablado un propósito, y no nada más ha dado un propósito, sino nos ha dado ese ánimo para poder cumplir ese propósito. Porque no es lo mismo que tú digas, pues sí, tengo un propósito, y pues ahí voy echándole ganas. Rosy, ¿cómo vas con lo que el Señor te ha dado, no? Pues sí, no, ahí vamos, ¿no? Pues con el favor de Dios, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Sí. Pero ¿cómo? Cuando sabemos que es un propósito que el Señor te ha dado y viene de lo alto,
decimos, y tengo ánimo, y así venga en contra lo que venga, y como decía ahorita Connie, ¿no? Haya espíritus que quieran venir a tumbarte y decirte, no se puede, como el Señor viene y pone propósito ahí, ¿no? Y te da ánimo para avanzar en lo que el Señor te habla. Pues es que hasta Satanás tiene ese propósito y él no descansa, él está con un objetivo que es destruirte e impedir que ese propósito se cumpla en tu vida. Entonces yo vuelvo a lo mismo, o sea, si tú tienes una relación con Dios, con el Espíritu Santo, vas a caminar en una dirección correcta y vas a comprender, escucha la voz de Dios, que de hecho ahora sí que comercial, allá en la iglesia pues están dando una clase que se llama ¿Cómo oír la voz de Dios? Eso ayuda muchísimo porque aprendes a tener esa comunicación con Dios, esa intimidad, lo conoces y conoces más cómo eres tú, ¿no? Conoces tu propósito también y cuando tú lo conoces dices, yo me voy y yo me aviento, yo voy a hacer lo que sea para que ese propósito se cumpla en mi vida, primero en tu vida, después a los demás. Entonces, hay 3 palabras claves que me han ayudado a mí a seguir adelante. Cada una de nosotras vamos a nuestro paso también. No te desesperes si ves que una ya va más adelante que tú. No te desesperes si una ya llegó y la otra todavía no y tú como que ves que no avanzas. Vas a tu paso, pero lo importante es que vas y que caminas, ¿no? Compromiso, disciplina y perseverancia. Cuando tú te comprometes con Dios, caminas hacia ese propósito por el cual te ha llamado. Disciplina, mucha disciplina. ¿Por qué? Porque tienes que comprometerte y decir lo voy a hacer y no quedarte a medias, ¿no? O avanzar 1 paso, 2 pasos y decir ya no puedo, me regreso, me quedo ahí donde estoy, ¿no? Perseverancia, así es, seguir adelante, perseverar y seguir adelante en lo que el Señor te ha llamado, porque al final la recompensa que está para nosotros es una recompensa eterna, gloriosa. Y híjole, no, pues lo más importante es que pues vas a estar allá con el Señor, ¿no? Y sabemos que no va a ser fácil. Hace rato lo decían, esto es para valientes y esto es para mujeres que se abrochen el cinturón y que digan, yo voy a seguir adelante y yo voy a hacer lo posible porque ese propósito de Dios se cumpla en mí y para que yo viva también de acuerdo a cómo el Señor me ha llamado, porque muchas veces se conforman y dicen, pues yo creo que el Señor quiso esto para mi vida, así voy a vivir, así voy a estar y hasta acá me quedo, ¿no? Pero ¿qué tal si el Señor te llamó para un propósito grande? ¿Qué tal que tú vas a ser parte fundamental para que el cambio de una generación, de una nación, se lleve a cabo? Como lo vemos con esta mujer, ella fue parte fundamental ahí por el gobierno de Israel. No lo vemos mucho allá, pero estudiando vemos cómo ella fue una pieza clave para todo lo demás que se dio más adelante. Entonces tú quizás puedes ser esa pieza clave para un cambio en tu generación, en tu casa, en tu colonia, en tu ciudad, en tu país, no lo sé, solamente el Señor lo sabe y tú también. Entonces llénate de ese poder, de esa valentía, de esa autoridad, de esa identidad como hija de Dios y camina en ese propósito por el cual te ha llamado, porque nosotros, todos, si tú estás respirando, tienes propósito. Porque tienes propósito. Se infla el pechito. Que se alce, sí, estamos vivas, viviendo. Cuando hablamos de comunión con el Espíritu, con el Señor, eso nos lleva a algo precioso que es gozar del amor y de la presencia de Dios. Wow. No hay nada más maravilloso que estar en la presencia del Señor. Dice Juan 14:23, cuando le contesta Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre le amará y haremos nuestra morada en él. Híjole, disfruta de la presencia del Señor. Cuando obedecemos, tenemos la oportunidad de disfrutar de su presencia de una forma maravillosa. Si amas a Dios, en tu corazón habrá una obediencia hacia Él, simple, tal cual.
quieres obedecer a Dios porque va a haber amor en tu corazón para Él, ¿no? Y al mostrar tu amor a Dios, ahí es donde va a ser por medio de la obediencia y sentirás dentro de ti esa convicción de amor, esa convicción y esa presencia del Señor. Vivir conforme a la voluntad de Dios nos hará más sensibles a su presencia, ¿no? Sensibilizará esos sentidos para poder sentir su presencia. ¿Y sabes qué va a pasar cuando eso suceda? Vamos a ver oraciones contestadas. Hay muchas oraciones que a lo mejor tú has puesto en manos de Dios, has derramado en ese lugar secreto, y es ahí, en medio de la obediencia, donde vas a ver muchas de las oraciones contestadas que a lo mejor tenían años, ¿no? Pero este es el tiempo en el que el Señor va a estar contestando cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos pedirle al Señor, ¿no? ¿Qué más podemos? Yo creo que es un privilegio el poder tener esa sensibilidad a su presencia, ¿no? Cualquiera. A mí me ha pasado muchas veces que, pues a veces tuve una temporada marcada en mi vida que yo la sentí así como una temporada de desierto, ¿no? Y yo recuerdo que lloraba y le decía a Dios, bueno, yo sé que tú eres omnipresente, omnisciente y omnipotente, o sea, estás en todo lugar, puedes hacer lo que sea y lo sabes todo. Y yo oraba y a veces como que no conectaba, ¿no? No sentía la presencia de Dios y de todos modos yo le decía, yo sé que tú estás, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú me oyes y quizás ahorita por mi pecado tú no te acercas o yo sabía mi condición en ese momento, ¿no? Y sabía que Dios estaba viéndome a lo lejos, yo así lo sentía, ¿no? Y cuando empecé a quebrar todas esas cosas en mi vida, empecé a dejar y a alejarme y a pedir perdón, yo empecé a ver cómo es que Él empezó nuevamente a que yo pudiera percibir esa presencia, porque en verdad es tan hermoso cuando a veces tú estás en casa, ¿no? Y de repente, ¡fum! No sé si te ha pasado, ¿no? Que estás quizás haciendo de comer, ¿no? Y de repente todo se invade la presencia de Dios, o sea, se hace más perceptible para ti o Dios está llamando para ese tiempo de intimidad, porque recordemos que tenemos una comunión con Él, no es que se vaya y que regrese, pero te hace más sensible a ese momento, ¿no? Y de repente quizás tú lo buscas más en intimidad, pero en otras ocasiones también Dios te sorprende y Dios te busca. Dios también te llama, ven a la intimidad conmigo, ven a tener un tiempo, ¿no? Y qué hermoso, porque quizás si tenías el montón de problemas, el montón de situaciones, viene una paz, viene una tranquilidad, porque sabes que su presencia está ahí, sabes que está en tu asunto, sabes que de repente Él tiene un detalle contigo, no es como cuando estás en casa, ¿no? Sabes que tienes una comunión con tu esposo, ¿no? Y de repente tu esposo te llega con unas flores, unos chocolates, no sé qué te guste, ¿no? A mí me encantaría que llegara con unas plantas, unas masitas. Hermano Efraín. Un detalle, ¿no? Algo que me gusta mucho que me regale mi esposo son unas fresas así que son bañadas de chocolate. Y cuando me sorprende digo, wow, es un momento tan hermoso, tan bonito. Y Dios así también tiene detalles con nosotros. Su Espíritu Santo está ahí, pero de repente se hace más palpable contigo. Entonces, cuando tú obedeces, comienzas a tener una sensibilidad cada vez mayor. Yo disfruto mucho cuando vengo del trabajo, sobre todo cuando me toca manejar, porque es mi momento, donde sé que no hay nadie, donde sé que estoy concentrada, quizás manejando, pero también estoy concentrada en Él. Yo hasta tengo la costumbre de mi asiento de copiloto, lo toco, porque yo le digo, ese es tu lugar, ahí vas tú, ahí estás conmigo, me estás acompañando, ¿no? Y es un ambiente y una atmósfera tan bonita, el que tú convivas con Dios y que percibas esa presencia. Creo que para muchos que han vivido una vida con Dios y que Él se ha alejado a causa del pecado, es algo que se extraña. Y yo te invito a que tú también puedas pedir y buscar esa presencia, puedas volver a decir, Señor, otra vez llévame a tus cámaras de amor, ¿no? Como dice la canción, llévame a tus cámaras
a tus cámaras de amor donde solo tú y yo podemos estar, donde es el tiempo de intimidad, donde es el tiempo con tu amado, donde es el tiempo en el que sacas todo lo que hay en tu corazón y sabes que tienes toda su atención y sabes que tienes todo ese tiempo, todo se detiene, todo se para, no hay urgencia, no hay nada más que estar en su presencia. Y es que cuando vivimos en obediencia, hay un pasaje que me gusta, porque en Primera de Reyes 2:3 dice: cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Y dice: así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Ese es un consejo que le da el rey David a su hijo Salomón, y yo quiero invitarte para que sea un consejo que nos inspire a cada una de nosotras. Lo que sea que tú hagas en cada área de tu vida, el Señor prospera nuestras vidas en todo lo que hacemos cuando nosotros somos mujeres obedientes. Y cuando entendemos que la obediencia es una forma de adoración al Señor, se quita todo sacrificio y se vuelve un gozo el poder hacer. El entender que en medio de la obediencia también somos transformadas cada vez más como Cristo, que nuestro carácter está siendo cada vez más semejante como ese varón perfecto, como dice la Biblia, que en ese tiempo de obediencia cada una de nosotros estamos teniendo una amistad aún mayor con Cristo. ¿Cómo no ser obediente a Él cuando hay innumerables cosas preciosas que recibimos en medio de la obediencia? El ser transformadas cada vez como Él. Si hay áreas de tu vida en las que tú estás batallando, en medio de esto tú puedes ser cambiada, puedes ser transformada, puedes ver los milagros del Señor moviéndose alrededor de ti, en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo. Si hay algo por lo que tú has estado orando, créeme que el Señor está ahí, porque nos vamos alineando a la voluntad de Dios. En la medida en que nosotros vamos siendo obedientes, en esa intimidad, en esa comunión que tenemos con Él, nos vamos alineando a lo que el Señor tiene para nuestra vida, y es ahí donde las cosas empiezan a suceder de una forma preciosa y maravillosa. Dice la palabra que debemos ser adoradores de Él, ¿no? Adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Y una forma de adoración es la obediencia, donde ya no se hace por sacrificio, sino que se hace por amor. Y así lo entendemos en el corazón. Entonces, Abisag, aparte de todo lo que nos enseña, creo que esto es algo fuerte que en ella podemos ver, ¿no? La obediencia, como bien decía Rosy. Si tú te vas más adelante, lo que pasa, el papel tan fundamental que tiene Abisag, porque como bien decía Connie, ¿no? Se vuelve la esposa del rey, ¿no? Y cuando los hijos empiezan, David empiezan a querer casarse con ella, y todo lo que sucede a partir de ahí, vemos cómo pues sigue teniendo ese papel importante. Pero ¿qué podemos rescatar en esta tarde? Es esa obediencia, que aún a lo mejor, sino lo que a lo mejor no lo hacía con ese amor, no sé, que a lo mejor era algo que no era algo que deleitaba a ella en ese tiempo. Ella fue obediente, y así nos invita a que tú y yo podamos ser esas mujeres obedientes, alineadas a la voluntad de Dios, alineadas a lo que Él tiene para nosotros, caminando en ese plan, en ese propósito que tiene para tu vida y para mi vida. Entonces, creo que es algo hermoso lo que pudimos aprender en esta tarde. Hay joyas preciosas que durante este primer mes hemos ido rescatando, hemos ido aprendiendo, y yo creo que nos tiene que retar. Examínate en tu casa, pregúntale al Señor: Señor, ¿qué necesito trabajar? ¿En qué más necesito ser obediente? Ayúdame a oír tu voz. Como bien decía Rosy, en casa tenemos clases que nos enseñan a cómo vivir en esa comunión para el Señor, ¿no? Entonces, creo que ha sido un mes tremendo. Así es. Un mes maravilloso donde hemos aprendido todo esto, y te invitamos para que juntas sigamos navegando por esas mujeres de la Biblia que sigamos creciendo, aprendiendo. Nos van a enseñar muchísimas cosas. Seguiremos hablando de estas mujeres, estas
pequeñas joyas que quizás se mencionan muy poquito en la Biblia, pero que tienen un gran trasfondo, así que síguete conectando con nosotros. Recuerda que el día de mañana tenemos nuestra reunión en la iglesia a las 11 de la mañana, así que no te lo pierdas, invita a alguien, ya sabes, tenemos un tiempo muy hermoso de celebración. Así es, en la presencia del Señor. Gracias, Rosy. Gracias, por estar Yuli. con nosotros esta tarde. No va a ser la última, por supuesto. Mi querida Connie, muchísimas gracias. Y también recuerda, de repente decimos, ¿dónde está Avivamiento? ¿Dónde está la iglesia? Estamos en Jalpan, ¿no? Estamos en Jalpan, pero Un grito de júbilo. si de repente dices, ¿cómo llego? No sé, no estoy tan cerca. Recuerda, tenemos nuestros grupos familiares, nuestras células, donde seguramente un líder te va a recibir con los brazos abiertos. Un Sí, equipo. en la página de Facebook Así es. está la dirección, puedes poner tu buscador y el Google Maps te va a llevar Así fácilmente. es. Entonces, te invitamos para que puedas tú conocer todo lo que la casa está haciendo para poder llevar la palabra y ya sea, no nada más, tenemos la oportunidad de edificarnos en casa el día domingo, los días martes tenemos reuniones de oración, de trabajo con los líderes, pero también tenemos durante toda la semana en diversos puntos de la ciudad, células donde tú puedes llegar y podemos juntos aprender de la palabra, juntos podemos orar los unos por los otros y tener tiempos de comunión unos con otros. Así que estás invitado para que seas parte de este mover, para que seas parte de este mover que definitivamente va a influenciar, va a reformar, va a restaurar nuestra generación en este tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda compartir, recuerda darle like y nos vemos la próxima semana. Gracias, chicas. Hasta luego, bendiciones. Luego.